Padre, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo en donde vamos a tener un estudio. Te queremos pedir, Señor, que todos podamos ser edificados como iglesia en este estudio, Señor, y que pues sobre todas las cosas, las enseñanzas que puedas dar sean profundas, nos ayuden a crecer y, y Dios, pues nos ayuden a verte, Padre mío, de una manera más real, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por estos recursos que tú nos das y por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, recordando la parte que nosotros estábamos viendo de los atributos de Dios, estábamos en la parte de la inmensidad de Dios. Y lo primero que vimos fue la iluminación, luego la magnitud de las cosas, la que no recuerdo si les di es la inmanencia de Dios, que es la inmediatez de un suceso. Luego vimos la inmensidad de Dios, Dios protege lo que ama. Y por último, ¿por qué no somos felices? ¿Recuerdan esto? Porque hace 3 meses que ya no vemos este estudio de miércoles. Pero bueno, la parte que vamos a ver hoy dentro de precisamente la inmensidad de Dios es el entusiasmo de Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber respecto a, ¿perdón? Sí. Lo primero que nosotros... Bueno, Esther Cruz manda un mensaje que el anfitrión tiene que dejarle entrar. Bueno, vamos a ver. Usa el link que acabo de mandar. Bueno, y entonces volvemos al punto. El entusiasmo de Dios. O sea, el Dios Trino es absolutamente entusiasmo. Él en su persona se deleita consigo mismo en cada una de las 3 personas de la Trinidad. Recuerden que son 3 personas con una misma esencia, pero Él es completo en sí mismo. Él es feliz, es absolutamente feliz en su Trinidad. Él no necesita nada para complementar su felicidad. Algunos dicen, no, es que Dios, para que sea más feliz, tiene que el hombre ir a Él y por eso Él dio a su Hijo. No, Dios es absolutamente feliz por sí mismo. Sin embargo, en todo lo que Él hace, Él es entusiasta. O sea que Él siempre tiene el ánimo de ayudarnos, ¿sí? Porque se deleita en cada una de las 3 personas. Y como el Padre también ha sido absolutamente complacido con su Hijo, vemos, por ejemplo, en la segunda de Pedro 1:17, como dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ahorita en este pasaje nosotros vemos cómo Dios tiene complacencia de su Hijo. Y luego, a su vez, Jesús, su Hijo, está completamente complacido con las otras 2 personas de la Trinidad. En Juan 17, 4 y 5 se menciona, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Entonces, a veces es muy difícil para nosotros comprender precisamente la parte de Dios y el entusiasmo de Dios. Es difícil comprender, porque nosotros, por causa de la incredulidad, tenemos un velo puesto en nosotros y este velo nos impide acceder a la luz divina. No es sino hasta que nosotros nos convertimos y nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza y fe en Dios, Dios nos regenera y nos hace sus hijos, donde Dios nos da el Espíritu Santo, que es el encargado de revelarnos lo que es el sentido espiritual de las Escrituras. Recuerden que en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios es un ser espiritual y nosotros, para poder tener acceso, tenemos que convertirnos en seres espirituales. Esto sucede al nacer de nuevo, pero además Dios nos hace parte de su esencia, dándonos su Espíritu Santo.
Y es el Espíritu Santo el que se va a encargar de revelar en nosotros la luz de la palabra, o sea, la intención de la palabra de Dios o las cosas como Dios quiere decirnos de acuerdo al entendimiento humano para que nosotros podamos seguir sus caminos. Recuerden que el Espíritu Santo que está en nosotros, Él se goza cuando nosotros somos obedientes y tenemos disposición de obedecerlo, de tener comunión con Él, de buscar su voluntad, de apelar a su misericordia. Se goza Él de todo eso. Y ese gozo nos lo transmite, como vimos hace poco en un estudio. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos esta luz, nuestra condición cambia. Y es ahí, hola Erwin, Hola. es ahí precisamente donde nosotros podemos creer en Dios y creer que Él se deleita en nosotros. El problema de nosotros muchas veces es que a causa de nuestro pecado, nuestra misma conciencia nos acusa y los primeros en rechazarnos somos nosotros a nosotros mismos. Para que nosotros podamos ser aceptados, primero tenemos que tener esa seguridad de que somos hijos de Dios. Después tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Y recordemos que antes de venir a Cristo, nosotros estábamos enemistados con Dios, pero al habernos arrepentido y haber puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él, Dios nos perdonó todos nuestros pecados y se quitó todo obstáculo y toda enemistad entre nosotros y Dios. Entonces, es precisamente ahí donde el Espíritu Santo empieza a actuar y Él empieza a quitar todo tipo de obstáculo que nos puede separar de Él. Ya la sangre de Cristo nos limpió eternamente, ya la sangre de Cristo permitió tener acceso a Dios, ya la sangre de Cristo permitió que el Espíritu Santo, gracias a que somos santos por este sacrificio, entrara en nosotros. Y entonces ya tenemos esta comunión con Dios. Por ejemplo, en el Salmo 5:5 que dice, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Bueno, nosotros ya, al habernos convertido a Cristo, Él ya nos ve perfectos en Cristo. Un día, Dios juzgará todas las cosas y juzgará a los impíos, como dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Esto es en nuestra situación de incredulidad. Pero ahora ya como hijos de Dios, nosotros ya estamos reconciliados con Él y al no tener ya parte con el pecado, pasamos a formar parte de su familia. ¿Y qué pasa? Todos tenemos familia. Yo he visto las peticiones que hacen en el chat de la iglesia, que oremos por los hermanos, o por los hijos, o por los tíos, o por los abuelos, o por un amigo, o por un compañero de trabajo, por un vecino. Pero siempre lo más importante para nosotros es la familia. Y es notorio el cargo especial que se tiene por la familia. Entonces, si nosotros como seres imperfectos podemos tener un interés tan grande por nuestra familia, por la salvación de nuestros hermanos, de nuestros padres, si existen, de nuestros hijos, si tenemos, aún de nuestros nietos, a los que tenemos nietos, que sí habemos algunos aquí que tenemos ya nietos. Entonces, somos parte de esa familia y nos gozamos en ellos cuando los vemos, cuando nos visitan. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia que pues estuvimos aislados, pues podíamos hablar con nuestros familiares, por ejemplo, en el caso nuestro, con nuestros nietos. Pero bueno, llegó el tiempo que los íbamos a visitar, le llevábamos cositas con todas las precauciones debidas y nos gozábamos de verlos, de platicar con ellos, de que nos abrazaran, ¿no? Esto es el simbolismo de una familia. Y si nosotros como seres imperfectos podemos gozarnos de ello, ¿cuánto más Dios no se goza de nosotros ahora que somos sus hijos? Por eso es que Él es entusiasta y hace en nosotros todo lo necesario para que nosotros podamos ahondar en nuestra relación con Él y podamos estar en una relación íntima y estrecha. Esa fue la razón por la que Dios envió a su Hijo, para que por medio de la reconciliación
nosotros pudiéramos participar de su santidad. Dice en 1 de Juan 3:9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Esta es la versión. Sí la ubicas, esa unidad es la que está saliendo del metro Taxqueña, rumbo al Estadio Azteca del lado izquierdo. Yo no que sé. Quedó toda destruida. ¿Quién se metió ahí? No sé. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, ok. Sí, Miguel. Sí, perfectamente. Ok. Sí, entonces, bueno, volvemos a leer el pasaje. Sí se escucha. Miguel, un favor, diles que apaguen sus micrófonos, que por eso se está interrumpiendo, que todos apaguen los micrófonos. ¿Ahora sí? ¿Ya me escuchan? No se ve que me escuchen. Sí, te escuchamos, Miguel. Bueno, ok. Entonces, bueno, vuelvo al Sí, fuerte y claro. versículo. Buenas tardes. Buenas tardes. Apaga tu micrófono, sí, nada más se escucha. Buenas tardes. Dice, los que han nacido de Dios, los que han nacido en la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Entonces, en esta relación unidos con Dios, o sea, Dios se goza de nosotros, de esta relación, y entonces Él empieza a producir en nosotros la vida de Cristo. Esa es parte de su entusiasmo. Y el objetivo, a final de cuentas, es que Él nos lleve a un avivamiento en nuestra relación con Él. Muchas iglesias, por ejemplo, piensan que hay un avivamiento cuando la gente grita, cuando se caen, cuando piden perdón a otros por algún mal pensamiento, o cuando devuelven algo que se robaron, o se ponen eufóricos, etc. Pero en realidad, muchas de esas cosas podrían suceder, pero no es un verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento comienza cuando nosotros anhelamos tener más comunión con Él. Dios quiere tener comunión con nosotros y por eso hace todo para que nosotros podamos mantener una relación íntima y estrecha. Eso incluye su entusiasmo. Y entonces cuando nosotros anhelamos pasar ese tiempo con Él, entonces Él se deleita en nosotros y nosotros nos deleitamos en Él. Cuando empezamos, por ejemplo, a odiar lo que Él odia, estamos siendo parecidos a Él. Y entonces Él precisamente nos motiva, nos alienta, nos da la fuerza para vivir bajo el amor que es precisamente una de sus características más importantes, un atributo de Él. Entonces, cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, a pedir, a ver cómo Él ve las cosas, nuestra mente cambia. Nuestra mente se va haciendo más parecida a Él. Por ejemplo, dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Eso es precisamente una de las cosas que cuando nosotros estamos respondiendo a ese entusiasmo, una alegría de estar con Él, una alegría de poder compartir con Él todas las cosas. Por ejemplo, el Salmo 84:10 nos dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Entonces, este anhelo en nuestra vida va creciendo más y más, y en la medida que nosotros vamos, digamos, fundiéndonos con Él o vamos pensando como Él piensa, viendo las cosas como Él ve, Él nos transmite ese entusiasmo
para servirle. Servirle a Dios es lo más grande que nosotros podemos hacer. Si el servicio a Dios para nosotros se convierte en una carga, es porque realmente estamos evidenciando que no tenemos una relación abierta con Él, que no nos ha transmitido Él esa parte de vida, y no porque Él no quiera, estamos viendo que Él quiere compartir con sus hijos todas las cosas, sino porque nosotros todavía tenemos estorbos en nuestra vida, que en lugar de gozarnos en su presencia, en lugar de anhelar estar en sus atrios cada día, nos vamos por otro lado y entonces todo se convierte en una carga. Recuerden ustedes que la gracia de Dios hace que nuestros pasos sean ligeros al andar, que nosotros seamos como, que hace nuestros pies como de siervas, ¿no? Como dice también por ahí un salmo, ¿no? Y en las alturas me hace andar. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas nos hace andar. O sea, nos hace ágiles ante todos los problemas de la vida, nos hace movernos de aquí para allá en la gracia, confiando en sus promesas. Y esto nos va motivando a entregarnos cada día más y más. El entusiasmo de estar con Dios es algo que debe de producirse en nosotros, así como Él tiene ese anhelo de estar con nosotros y de producir toda su vida. Entonces, nosotros vamos a ver ahora que como consecuencia de este entusiasmo, entonces vemos la siguiente parte, que es hambre y sed de Dios. Dice que Dios, sin Dios, nada le es suficiente al ser humano, o sea, nada lo puede llenar. No importa si una persona tiene todos los bienes del mundo, sin una relación con su Creador, siempre estará insatisfecho. Entonces, una de las cosas que produce en nosotros ese entusiasmo es el hambre de tener comunión con Él, el hambre de pasar tiempo con Él. El problema del mundo es que todos siempre pensamos que algo nos hace falta. Y muchas veces no sabemos por qué. Porque todos tenemos en lo profundo de nuestro ser un altar de ídolos que muchas veces nosotros mismos ignoramos, o a veces sí, pero los guardamos y solo los conoce el que los posee. ¿Cómo podemos nosotros saber que hay algo que nos impide esa relación con Él? Pues algo que se opone a que vayamos a sus atrios, algo que se opone a que tengamos comunión con Él. Pero cuando nosotros vamos creciendo en esa relación y vemos lo que significa estar en una relación con Él, aparte de esa alegría de poder estar en la presencia de Dios, cada día anhelamos más y más. Es como si fuera como un hambre creciente. Por ejemplo, el pecado nos da un hambre insaciable. Podríamos decir que nunca estamos satisfechos porque nos sacia el alma, porque lo que nos falta a nosotros en nuestro corazón sin Dios es precisamente Dios. Dios nos hizo para que Él fuera parte de nuestra vida. Cuando Él ya pasa a formar parte de nuestra vida, entonces nosotros tenemos que destruir cualquier cosa que se interponga en esta relación con Él. Entonces, un ídolo es como un altar dentro de nosotros, que yace en un alma insatisfecha y generalmente por la falta de relación o comunión con Dios. Fíjense qué interesante punto. Por falta de una relación o comunión con Dios. Entonces, todos, por ejemplo, somos egoístas en potencia, muchos somos suicidas en potencia, todos tenemos un grado de maldad que no conocemos, a menos que empecemos a caer en las redes del pecado. Pero para Dios, todo lo que éramos sin Cristo es mudado en un nuevo hombre. Por eso Dios nos hace nuevas criaturas. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando somos hechos nuevas criaturas, somos conocidos por Dios, y el mundo también
empieza a conocer los cambios que hay en nuestra vida. Y entonces, muchas personas, por ejemplo, se alimentan por ser famosos, por ser reconocidos, etcétera. Pero la falta de Jesús les hace sentirse insatisfechos en todo. Entonces, esa es la peor calamidad que le puede suceder a un alma humana. Pero cuando vamos a Dios, Él empieza a hacernos a su imagen cada día más. Dicho de otra manera, está formando a Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo, que es un ser infinito como Dios, que conoce todas las cosas, Él va produciendo en nosotros ese deseo de tener cada día una mayor comunión con Dios. Imagínense por ejemplo, ustedes a una persona sin Dios que tiene todas las cosas. Es como un alma vacía porque le falta a Dios. Imagínense ustedes si las personas vivieran una eternidad sin Dios, con un hambre que le causa una insatisfacción. Nadie podría pasar una eternidad así, o de hecho lo van a pasar, pero sufriendo en el infierno los que rechacen a Dios. Imagínate, por ejemplo, a una persona que tiene muchas posesiones, atormentada, que no puede ni siquiera dormir por todo lo que tiene, o porque piensa que le van a robar, o piensa que si invierte mal va a perder lo que tiene, etcétera, o porque piensa que pueden abusar de él. Pues una persona así no puede ser feliz. Pero cuando una persona viene a Dios y empieza a conocer que lo más preciado que puede haber es precisamente una relación con Él y una comunión con Él que nos permita compartir todas las cosas con Dios a través de lo que Él en su misma palabra nos da, entonces nuestra alma se satisface y da una evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es parte del testimonio. En cambio, un alma que todo lo tiene sin Jesús es un alma insatisfecha y solo evidencia que no está Dios en su vida. Entonces, lo mejor para nosotros es que tengamos hambre y sed de Dios y que le busquemos cada día de nuestra vida. Como dice Amós 8:11, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Nosotros estamos viviendo ahorita en esta época. Muchas personas están buscando y no encuentran porque no hay quien les predique. Y Dios nos envía a nosotros para que les prediquemos y les demos una esperanza de vida. Entonces estamos viviendo la era de la más alta tecnología, donde se pueden obtener las cosas quizá en forma más fácil de todos los tiempos, pero con el vacío más grande, con las almas más insatisfechas. Entonces el problema de la humanidad ha sido ese, que siempre ha anhelado tener todas las cosas, pero sin una relación con Dios. Pero quien comprende que necesita que Dios sea parte de su vida y anhela tener esta relación con Él, al final quedará completamente saciado y satisfecho. En el libro de Eclesiastés, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, nos habla precisamente de esto. Dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Fíjate, la vida ya no es agradable. Y Él te dice, acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad.
Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes que tengas miedo de caerte y te preocupes por los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastre los pies sin energía, como un saltamontes moribundo, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente que la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, tener presente a Dios en nuestra vida ahora es lo más importante. Ahora que tenemos conciencia de que Él está presente, de que su misericordia todavía está a las puertas de nosotros, que todavía el que le busca le halla porque le busca de todo corazón, y cuando lo encontramos, somos hechos sus hijos y empezamos a caminar a su lado y lo vamos conociendo más profundamente, su amor, su misericordia, su piedad, su bondad, más queremos estar con Él. De hecho, en la vida, pues las personas forman grupos. Generalmente los grupos tienen como característica ideas o ideologías similares. De hecho, generalmente cuando dos personas contraen matrimonio es porque ven en ellos muchas cosas parecidas, anhelos iguales, metas parecidas, y eso va haciendo que la relación se perfeccione, crezca, hasta que deciden compartir su vida en matrimonio. Imagínense cómo no será así con Dios, que es una persona perfecta, que no se equivoca en lo que hace, que sobre todo Él es amor. ¿Cómo no será tener una comunión con este ser que nos conoce, que sabe las debilidades que nosotros tenemos, que sabe las flaquezas, que sabe aún los ídolos que se oponen en nuestra relación con Él? No nos ayudará a que superemos todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder tener una relación limpia, perfecta y estrecha con Él, que nos permita disfrutar de su persona, disfrutar de la comunión con Él. Vemos, por ejemplo, a países como Estados Unidos, que lo han tenido todos, porque el Evangelio del Reino ha sido llevado a casi todo el mundo, volcados ahora a la falsa doctrina y a las drogas, por hacer a Dios a un lado de sus vidas, por no permitir que Dios llenara sus vidas. Ahora vemos a un país en una crisis tremenda, sobre todo ahora en la pandemia, pues como a todo el mundo, pero vemos la crisis tan severa por las faltas de valores. Recordemos, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando empezó a vivir de esta manera, en lugar de gozarse de sus reuniones, de los shabbats, de los sacrificios, de las ofrendas y todo les fue pareciendo cotidiano y dejaron de buscar tener comunión con Dios a través de los días consagrados a Dios. Y cómo se fueron endureciendo, se fueron alejando, hasta que cuando llegaron al extremo, un día Dios permitió que los conquistaran sus enemigos, los asirios, los caldeos, etcétera, los persas, los medos, todo lo que le pasó a Israel. Y esto propició que un día el templo se cerrara. Dios se alejó del templo porque la gente ya no quería tener esa comunión con Él, cuando Él sí quería tener comunión con ellos, tanto que les enviaba a sus profetas, a sus videntes, y los exhortaba. Nosotros vemos en los profetas menores puras exhortaciones a vuélvanse a Dios, vuelvan a la comunión con Dios,
arrepiéntanse de sus pecados. Esto fue la consecuencia y es la consecuencia de lo que estamos viendo hoy, de perder ese entusiasmo por Dios. Por eso es necesario que nosotros empecemos a buscarle y en la medida que vayamos ampliando o creciendo nuestra relación con Él, nuestra hambre y sed de Él será mayor y llegará el tiempo que solo anhelaremos estar en sus atrios, como el pasaje que acabamos de leer. Amén. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Busquemos, por tanto, los atrios de Dios. Busquemos a Dios de la manera en que nuestra relación vaya creciendo y nuestro deseo de comunión se convierte en una necesidad diaria. Por ejemplo, cuando tú lees la Escritura, buscas esos tiempos, tienes ese anhelo de pasar un tiempo con el Señor, buscas un espacio en tu vida ocupada y te tratas de aislar para que nadie te interrumpa y tener ese momento con Dios. Ese es un símil de lo que es tener hambre y sed de Dios. Pero ¿qué pasa si se te hace aburrido, cotidiano leer la Biblia y prefieres otras cosas que pasar tiempos con Dios? Eso quiere decir que de alguna manera tu relación se ha atrofiado y Dios ya no está representando lo que tiene que ser. Si te pones a pensar tantito, nosotros le debemos todo a Dios. Aún lo que somos, lo que tenemos, proviene de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si perdemos esta comunión que es la vida? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Entonces el ladrón es el pecado y el pecado es lo que nos impide participar de esta vida. Por eso es necesario estar en comunión con Dios para que Él nos dé ese aliento de su comunión y para que ese aliento nos motive a buscarle más y más y más. Si tú no anhelas estar tiempo con Dios, ¿cómo vas a anhelar, por ejemplo, el que Él un día venga por su iglesia y nos lleve al cielo? Una de las características de una iglesia sana, de un creyente sano, es anhelar, por ejemplo, el regreso del Señor, que significa para nosotros el fin en esta tierra, cuando menos en este sistema mundial, y el principio de una vida eterna donde estaremos para siempre con Dios. Pero si ahorita tú no anhelas esos tiempos y no los anhelas en forma creciente, ¿cómo vas a anhelar estar con Dios? ¿Cómo vas a anhelar que Él te lleve al cielo si ya pusiste tu tesoro y tu corazón en las cosas que no te sacian, en las cosas de este mundo que solo te provocan sed? Recuerden lo que Jesús le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando del mundo y de su sistema de pensamiento y sus valores. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es precisamente esa agua lo que nosotros tenemos que buscar. Una fuente de agua que salte para vida eterna. No debemos perder tiempo. No debemos dejarlo para mañana. Porque como acabamos de leer este pasaje de Eclesiastés, llegará el tiempo que no tengamos la misma energía, ni la misma vitalidad, ni la misma comprensión de todas las cosas. Y entonces, ¿qué será de nosotros si ya no podemos entender con claridad lo que Dios nos dice, si ya no podemos gozarnos de la comunión con Él, si ya no anhelamos estar en sus atrios? Recuerden que el pecado nos lleva como a una caída vertiginosa y nos aleja de Dios. Por eso Dios constantemente nos exhorta a que purifiquemos y limpiemos nuestras vidas para que nos podamos mantener en comunión con Él. Si no, no existiría este pasaje de 1 de Juan 1:9
que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego, en 1 Juan el capítulo 2, dice que para eso apareció Cristo, para quitar nuestros pecados y mantenernos en comunión con Él. Pues todo esto es lo que va a producir en nosotros esa hambre creciente de esta comunión cuando estamos limpios en nuestra relación con Él. Entonces, para tener hambre y sed de Dios, tenemos nosotros que, de alguna manera, odiar todo aquello que nos pueda robar tener comunión con Él. Por ejemplo, la cena del Señor. Se instituyó para que la iglesia tuviera un constante recuerdo del sacrificio de Cristo, de lo que Él sufrió por nosotros en la cruz y lo que Él hizo para que pudiéramos nosotros tener comunión con Él. Entonces, esta cena del Señor siempre nos debe llevar a analizar nuestra vida, a analizar nuestros pecados, cualquier ídolo que se interponga, y nos debe de llevar a volver a la comunión con Él. Para eso se instituyó. Imagínense ustedes que para nosotros esta comunión con Él ya no sea importante. Esto querrá decir que entonces hay otros amores y otros valores en nuestra vida que están impidiendo ello. Por eso dice la Escritura que no amemos al mundo y que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos no perdiendo el amor del Padre porque una vez que nos convertimos ya el Padre nos manifestó su amor para siempre. Estamos perdiendo la posibilidad de tener esa comunión con Él. Y entonces esto va a ir haciendo que nosotros vayamos perdiendo esa relación que nos debe llevar a crecer en la gracia. Podríamos decir que el hambre y sed de Dios nos debe de llevar a crecer en comunión con Él, a crecer en nuestra relación con Él, a crecer en santidad, a crecer en el anhelo de estar con Él cada día. Entonces, analiza tu vida y ponte a pensar, ¿qué áreas de tu vida pueden estar fallando y te pueden estar impidiendo tener esta comunión con Dios? Y recuerda, el primer punto, Dios es el más entusiasta para poder tener comunión con nosotros, sus hijos, y va a hacer todo lo necesario para que nosotros la tengamos. Pero de nosotros va a depender la respuesta a su amor, la respuesta a su misericordia, a su benevolencia, a sus promesas, y de ahí va a surgir el hambre que nos lleva a una comunión creciente, ¿sí? Si tú, por ejemplo, llegas un día a una comida que alguien te invite, a un banquete, y llegas con hambre, hasta te puedes servir de más, porque se te hace poco lo que te vas a comer de acuerdo a tu hambre. Ahora imagínate, cuando tú tienes hambre de Dios, vas a querer leerte, repasar estudios, poder tener cualquier tipo de información que nutra tu relación con Dios, que te permita estar más cerca de Él. Pero si tú te vas apagando, si vuelve Dios una costumbre para ti, o solo tienes actos religiosos, por ejemplo, cuando le buscas o cuando vas a un estudio o asistes a un estudio como este de miércoles, aunque ahorita pues ya sabemos lo que estamos teniendo por Zoom, todo se va a volver sombrío. La palabra de Dios entonces ya no surtirá ese efecto porque se va perdiendo el hambre. El hambre te lleva a comer y a asimilar. Y así nosotros tenemos que tener hambre de la palabra de Dios. Tenemos que anhelar que cada día las verdades llenen más nuestra mente y nuestro corazón hasta que rijan nuestra vida. Así tendremos nosotros una comunión creciente con Dios. Si nosotros no estamos teniendo ese anhelo, ese deseo de buscar a Dios cada día, quiere decir que algo está impidiendo esta comunión. Por ejemplo, cuando una persona se enferma, generalmente pierde el apetito. Es una de las primeras evidencias de la enfermedad.
que pierdes el apetito. Entonces, cuando tú pierdes el deseo, esa hambre y sed de Dios, es porque hay algo en tu vida que te está impidiendo, por decirlo de alguna manera, este apetito de la comunión con Dios. Entonces, revisa tu vida, analiza cuál es tu actitud hacia las cosas de Dios, y quizá Dios también por eso permitió esta pandemia. Ya hemos dicho que la primera prueba es para la iglesia, porque ahora ya no nos hemos podido reunir. Esperemos que pronto lo volvamos a hacer. Pero ¿cómo vas a llegar cuando regresemos? Hemos tenido más o menos 3 meses sin estudios. ¿Qué ha producido esto en ti? Un mayor anhelo de buscar a Dios. ¿Has orado para que Dios permita que nos volvamos a reunir? ¿Has considerado cuáles eran tus actitudes ante los demás, por ejemplo? Un poco de esto vamos a tratar en el estudio del domingo que viene. Pero ahorita lo importante es que tú no permitas que nada interfiera en tu comunión con Dios. Que cada día anheles más estar en su presencia, y ahí es donde está la plenitud del gozo que te motivará a estar cada día a buscarlo más. Recuerda en la parábola de la perla de gran precio, para concluir este estudio, que cuando una persona halló esta perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía para comprar este campo donde estaba la perla. Y así debe ser en nosotros. Jesús es esa perla de gran precio. Tú tienes que dar todo aquello, o tienes que darlo todo por Jesús para comprar este campo. Y ahora que ya eres hijo de Dios, en un sentido ya lo tienes todo en Él, ahora tienes que labrarlo, tienes que cuidarlo, tienes que quitar toda escoria, toda piedra que impida que se dé un fruto. ¿Para qué? Para que pueda dar el máximo fruto posible. Pues hermanos, aquí terminamos este segundo capítulo, y ya la próxima vez empezaremos el tercer capítulo.